Saludos, titulamos este vídeo Tartaria, gigantes desapareciendo. 5. Tartaria, comprensión simple, profunda, número 41. Un vídeo anterior lo titulamos Gigantes desaparecidos y en este lo titulamos Gigantes desapareciendo porque tenemos que constatar y compartir que progresivamente las pruebas físicas, incluso no físicas, sino todos los indicios, pues están desapareciendo progresivamente. Entonces desarrollamos este vídeo en 3 puntos, porque nosotros queremos preparar el terreno previo para ver la posibilidad de los gigantes que se hubiesen proyectado hasta Tartaria. Entonces desarrollamos este vídeo en 3 puntos. Punto número 1. Vamos a presentar pruebas físicas, vamos a hablar de las pruebas físicas desaparecidas de gigantes, porque estas pruebas físicas las hemos visto en fotos y en informes en el vídeo anterior. Por tanto, tenemos que hacer constar que ya están desaparecidas. Solamente pues son indicios. Por ejemplo, las noticias y las fotos, pues si no tienes la prueba física, por ejemplo, del cráneo concreto, pues se convierte simplemente en un indicio. ¿Y cómo van desapareciendo? Pues van desapareciendo mediante saqueos, mediante catástrofes que las pueden destruir y mediante incendios que las hacen desaparecer. Y todo esto lo entrecomillamos. Tenemos que recordar que los incendios son la táctica o la estratagema o la acción más efectiva para borrar el pasado, como ya en otros vídeos sobre Tartaria pues hemos dado y hemos compartido. El punto segundo, vamos a presentar una táctica de desacreditación de toda esta existencia en el pasado incluso reciente de estos gigantes, que consiste, le decimos rápidamente, consiste en dar y presentar, por ejemplo, un testimonio fotográfico con todos los pormenores de, por ejemplo, el descubrimiento de un gigante. Y entonces cuando pasa un tiempo, pues esa misma oscuridad, aunque con otros nombres, pues va y desacredita y te demuestra que eso ha sido un montaje. De esta manera, la mente general de la persona normal, que no está al tanto de todo este conocimiento, pues dice, todos son montajes realmente, no puedo fiarme de nada, Internet solamente me dice mentiras, y ya esto es una táctica de desacreditación. Y punto tercero, vamos a mostrar las pocas que van quedando pruebas de gigantes en museos actuales, porque cada vez son menos. Entonces, este es el vídeo, este es el título de este vídeo que vamos a ir desarrollando. Entonces, como decimos, recordamos en un vídeo anterior, porque estamos vamos a mostrar pues lo que son gigantes desaparecidos y desapareciendo. Así, por ejemplo, tenemos que recordar cuál fue el final pues de estas muestras físicas concretas, experimentales, de los gigantes de Lovelock, y vemos que, y lo recordamos, que dice, como casi siempre ocurre, pues un extraño incendio en uno de esos museos, de los más importantes, pues destruyó una colección irreemplazable de huesos, restos momificados, etc. Y aquí solamente entonces nos queda, como ya vimos, pues el testimonio escrito mediante un libro, pues de una nativa que sus antepasados pues les hablaron de toda la historia de esos gigantes, y algunas pruebas como esta sandalia, que es el doble de una normal, incluso osamentas, pues ya están desaparecidos o bien están en museos privados, o mejor dicho, casi colecciones privadas, que nadie les da, es decir, el sistema no le da conocimiento. Entonces vemos incendios, también vemos cómo desaparecen o cómo se desvalorizan pues los huesos concretos de la colección del padre Carlos Miguel Vaca Alvarado, que ya lo hemos visto, que incluso él llevó varios de sus fragmentos de huesos para el Instituto Smithsoniano
claro, no conocía la realidad este hombre valeroso y bueno, no conocía la realidad porque el Instituto Smithsoniano todavía nosotros estamos esperando pues que nos dé un informe sobre dichos huesos que fueron mandados a él. Y en cambio, organizaciones o personas, mejor dicho, personas particulares como Klaus Dona y otras personas pues son las que ya tienen ellos privadamente pues esos huesos, porque esta colección fue saqueada a su muerte, a la muerte del padre Carlos Miguel Vaca. Y el sistema arqueológico oficial pues mira para otro lado, desecha pues esta investigación y estas pruebas totalmente físicas, y solamente Klaus Dona pues con su energía, tiempo y dinero, etcétera, pues este hombre pues presenta y se esfuerza en dar a conocer llevando esas pruebas físicas. Por eso decimos progresivamente desapareciendo, y tenemos también que hacer constar pues otro conocimiento muy importante que también puede ser reflejo de los gigantes, son la colección del padre Carlos Crespi Croxi, relacionada con la conocida Cueva de los Tallos, donde los nativos pues de ese entorno pues le fueron llevando durante años, porque este hombre bueno pues fue coleccionando, este sacerdote fue coleccionando pues todas esas reliquias del pasado misterioso. Algunas las están viendo aquí. Estas que presentamos pues para nosotros nos dicen que sus autores tendrían que tener un tamaño distinto al humano. Son piezas de todo tipo, metálicas con aleaciones especiales, muchas de ellas, otras en cerámica, etcétera, pero nos reflejan una realidad que el sistema oficial y esas piezas, esta colección que él tenía en Ecuador, en un museo en Ecuador, que estaba instalado en el Colegio de los Salesianos de Cuenca, pues un incendio y tenemos que intercomillar la palabra incendio, pues fue en ese museo en el año 1962, pues arruinó toda esa colección, y ya solamente estas fotos que estamos viendo, como por ejemplo esta corona gigante, esta corona metálica gigante, que nos prueba a nosotros que sus realizadores o poseedores pues tendrían que tener cabezas adecuadas a esa corona. Y entonces esto para nosotros también serían unas pruebas físicas, porque ahí están, pero han desaparecido. Por eso decimos desapareciendo progresivamente. Y entonces otro punto que hemos dicho que vamos a exponer es una táctica de desacreditación, porque consiste en un silenciamiento de la oscuridad, creemos nosotros. Esa es nuestra interpretación totalmente subjetiva, por supuesto. Entonces se presentan a veces noticias como esta realmente aquí está en el año 2015, está establecido esta publicación: esqueleto humano de 5 metros fue desenterrado en Australia. Entonces te muestra imágenes que se ven unas osamentas y te dice la altura exacta de 5,3 metros, te dice incluso la universidad que estaba haciendo esa excavación, el profesor, etcétera, etcétera. Entonces la persona normal pues dice pues esto ya es una prueba, pero al poco tiempo, o cuando ya está muy bien establecido, muchos buscadores dándole credibilidad, pues sale mediante otros investigadores que para nosotros son los mismos, la misma oscuridad es la que te presenta estas imágenes y después te la desacredita, eso es nuestra opinión, pues entonces pues te da las pruebas de que no, de que dicho profesor pues en realidad ese nombre pues era de un conserje, que no tenía nada que ver con ese, y que esos huesos, por ejemplo, eran los de un mamut o algo por el estilo, que no tiene nada que ver con el gigante, y entonces se desacredita totalmente. Es decir, la misma oscuridad hace las dos acciones, presentación y después desacreditación, y de esta manera, como vemos, pues se tiende a que la persona pues ya no crea nada y diga todo es falsedad. Nosotros con esta noticia concreta pues no la estamos juzgando, no nos estamos metiendo a fondo a averiguar si es verdad o es mentira o es un fake. Simplemente que hemos visto cómo ha habido una respuesta sistemática que la ha descalificado dando pruebas.
pero no estamos juzgando en concreto pues este caso en Adelaida, en Australia, porque esto sería en Australia. Pero también los que buscamos, pues sabemos que en Australia y ahí en Adelaida, pues existen o existían, porque estamos diciendo que están desapareciendo progresivamente, pues existen o existían esqueletos o calaveras como esta, que para nosotros esta es la tipología real y prueba física real de la existencia, al menos en esta última periodo muy reciente, creemos nosotros, de la tipología Paracas. Y hemos dicho, en un vídeo anterior presentamos unas pruebas de que esa tipología no era humana, porque nada más que tenía un parietal. Pero también dijimos que existían variedades de esa tipología Paracas, y esta es una variedad porque esta sí tiene, como estamos viendo aquí, la sutura en medio, esta sí tiene dos parietales, pero todo lo demás, como su mandíbula, su forma, etcétera, el grosor, el peso, etcétera, pues nos confirma a nosotros que esta es de esa tipología Paracas, porque ya hemos dicho que tienen distintas variedades, y precisamente el que existan distintas variedades, a veces están, dijésemos, con rasgos acentuados diferentes, es lo que nos hace a nosotros también inclinarnos por la hipótesis de que estas tipologías pues son dijésemos así, artificiales, artificialidad, o dijésemos así, genética, manipulación genética. Y hemos dicho que en este tercer punto vamos a presentar algunas pruebas en museos actuales, donde se pueden encontrar en museos actuales pues estos esqueletos, estos cráneos, que son pruebas físicas y concretas y empíricas. Y como acabamos de decir, pues están desapareciendo, porque esta es una foto en un museo de Malta, en La Valetta, en Malta, de 1950, donde existía por aquel entonces la exposición pública de esos cráneos. Pero ahora ya en la actualidad, como otros muchos investigadores, pues están descubriendo, pues ese museo de La Valetta en Malta, pues ya no las tiene expuestas, estarían en depósitos o escondidas, podemos decir, de modo lamentable. Y entonces solamente disponemos de estas fotos del pasado, en que aquí se está viendo también que es solamente una placa parietal y no dos. Y entonces este museo, pues ya nosotros no podemos decir que la persona vaya con garantías de ver pues estos cráneos, a no ser que tuviese un contacto muy especial y fuese alguien con cierta autoridad el que en los depósitos, en los almacenes, pues le dijese y le dejase ver estos cráneos, si es que todavía están. Y también, lamentablemente, pues en Tiahuanaco, en Bolivia, pues el museo, pues en este museo de Tiahuanaco, que estamos viendo aquí, pues existían pues, como vemos algunas fotos aquí que estamos viendo, en ese museo pues existían algunos de estos cráneos que nosotros pues identificamos, pero también junto a otros distintos que son normales o pueden ser también mediante elongación artificial y no natural, como es la producción del cráneo de estos de Paracas. Entonces nos dicen algún investigador que ya estos cráneos pues están escondidos, no se pueden ver, y piensa que a lo mejor están en colecciones privadas, de modo lamentable. Por eso ya no tenemos garantía de si en ese museo de Tiahuanaco se encuentran. Y existe esta noticia con respecto a esos museos en Bolivia, que existe un equipo científico que nos dice que están haciendo un estudio para darle rostro a estos cráneos, es decir, para mediante procedimientos informáticos y de todo tipo, pues recubrirlos y ver cómo era el rostro auténtico de los antiguos pobladores de Tiahuanaco. Entonces nosotros ya pues desconfiamos y decimos, ¿es que van a hacer esa reconstrucción de los auténticos cráneos de Paracas, tipo Paracas, o van a hacer esa reconstrucción de los cráneos que tienen deformación artificial desde que son niños? Porque nosotros lamentablemente tendemos a pensar que lo van a hacer pues de cráneos normales o de cráneos con elongación artificial producida mediante estas tablillas y cordajes, porque esos son humanos. Eso es lo que nosotros lamentablemente creemos, y en cambio los otros
pues como nos dicen algunos otros investigadores, pues ya no están a la vista en Tiahuanaco. Y entonces queremos decir con respecto a esta elongación artificial que es muy fácil comprobarla, porque en los pueblos actuales que la realizan, como estamos viendo, ya el cráneo no crece de volumen, pero ¿qué forma entonces suele adquirir? Pues suele ir estrechándose al final, por la parte posterior se suele ir estrechándose. Al mismo tiempo su volumen, como están viendo en relación con el rostro, no aumenta, pero eso es muy distinto al auténtico genéticamente modificado, creemos nosotros, pero genéticamente establecido, que serían estos, que serían los de Paracas. Fíjense que sigue creciendo y no tiene esta disminución ni en volumen ni estrechamiento por la parte superior, como están viendo. Entonces, pues ese es la confusión que se nos da con respecto a estos cráneos, y creemos que todavía la persona aquí en Lima, en Perú, en Lima, pues en estos museos puede encontrar este tipo de cráneos como el que estamos viendo aquí, incluso otros, porque le dan esta explicación, y quizás por eso, al darle esa explicación, es por lo que lo siguen manteniendo. Pero ya decimos, el título de este vídeo es desapareciendo, por eso decimos que la persona que tenga cierto interés, pues todavía aquí están, y debe apresurarse. Y entonces estos serían de ese Museo Arqueológico de Lima, en que estos sí están, como están viendo. Este es el típico Paracas, aquí junto con otros que también se sabe que son Paracas. Ahí todavía puede visitarse a fecha actual de año 2019, creemos nosotros. Y en otro también, quizás más al ser secundario, pues parece que permanecen más tiempo las cosas reales. Este otro, que no es el de Lima, sino es del Museo Regional de Ica en Perú, como ya lo hemos visto en un vídeo anterior, pues aquí siguen estando, y se le sigue dando naturalmente pues esta explicación. Quizás debido a esta explicación es la que nos permite a nosotros ver todavía estos cráneos, porque si no seguramente pues estarían ya retirados, al mismo tiempo que no existen las osamentas completas, porque eso quizás pues fuese una muestra muy clara de gigantismo. Y terminamos aquí con este, que es el que más nos gusta a nosotros, porque es de ese entorno, del entorno donde están estos vestigios próximos al candelabro de Paraca y al sur de Perú, esa zona, ciudad costera, entonces en que está este museo de Juan Navarro Hierro. Y entonces esto es lo que nosotros valoramos mejor, son iniciativas individuales, privadas, de personas como Juan Navarro, en que nos dice y nos lo cuenta en vídeos que vamos a poner para que la persona lo busque. Pero aquí tenemos que decir que estas iniciativas reales, pues por eso decimos desapareciendo, pues van sufriendo mucho tipo de inconvenientes. Decimos inconvenientes entre comillas. Aquí estuvo a punto de desaparecer esta noticia de 2014. Entonces Juan Navarro Hierro, director y propietario del Museo Nombre en Paracas, Pisco, se mostró mortificado, ya que luego del atentado que sufrió el museo no recibe el apoyo de las autoridades para reparar los daños causados, y nos dice todo lo que perdió, y dice que esas piezas son de valor incalculable. Entonces estuvo a punto de cerrar, porque ya vemos que la oficialidad, los poderes, pues no, como él mismo manifiesta aquí, pues no dan ayuda, sino nosotros decimos, pues parece que es todo lo contrario. Y vemos aquí una foto de ese periódico, como se ve que han realizado una serie de destrucción llevándose piezas, pero que afortunadamente él estuvo a punto de cerrar ese museo, pero afortunadamente parece ser que todavía continúa, porque esto es un vídeo de 2018 y quizás en 2019 también nos parece haber encontrado otro de otro investigador importante de Perú, en que este es Juan Navarro Hierro, al cual nosotros admiramos, que él nos cuenta en este vídeo, que nosotros recomendamos que la persona pues lo visualice. 02 Museo Histórico Paracas, Juan Navarro Hierro, Pisco, Perú, historia del museo, pues de este canal que están viendo aquí. Y entonces él explica pues toda su acción que heredó de su padre, porque están en esa zona donde se encuentra pues en ese Perú misterioso y milenario, pues todas estas osamentas próximo a Ica y a Nazca y al candelabro de Perú. Y entonces él fue recogiendo
aparte de la colección de su padre que le dio, pues fue recogiendo todas estas piezas que le llevaban a él pues los nativos. Y entonces vemos este otro vídeo, porque son varios, con ese título, en que lo hemos traído aquí porque es muy sorprendente, pues este tipo de rostros, como están viendo, que conservan, incluso parece pelos, incluso parte parece incluso de piel. Por eso decimos, nosotros creemos que no hace tanto tiempo de esta presencia física de estos humanoides que para nosotros eran los que han estado gobernando esta dimensión. Y vemos aquí, estas son imágenes de ese museo, unas cuantas imágenes que vamos a presentar para que vean realmente la extraordinaria esqueleto cráneo tipo Paracas, que tiene muy poco que ver con el cráneo humano, ¿no? Solo, como ya hemos visto y hemos dicho, que al menos un 25% mayor del volumen humano y un 60% del peso mayor que el humano. Y también las paredes del cráneo, el grosor, la mandíbula, las órbitas oculares, etcétera. Todo eso pues nos muestra que no eran humanos. Y traemos de ese mismo museo esta otra imagen que es extraordinaria. Tenían el pelo tirando a oscuro y tirando a rojo, a los cabellos. Aquí no se apreciará muy bien el tipo de cabello rojizo, pero fíjense cómo todavía está conservado. Y terminamos con esta otra imagen de ese museo. Fíjense la cabellera impresionante, que nos da la sensación de que esta persona pues no ha fallecido hace miles de años, sino muchísimo más reciente, como también nosotros vamos a ir viendo que incluso creemos ya que hasta en Tartaria existía una realeza de esta tipología. Por eso ahí está el nombre de esa realeza, decir y dirigirse a ellas las personas normales como Alteza. Alteza viene de alto, evidentemente. Y terminamos aquí con esta pregunta para que cada persona pues se la plantee si lo considera oportuno, que es: ¿por qué ninguna instancia arqueológica mundial estudia y da a conocer estos esqueletos humanoides? Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.